se fuera regresamos fuera al del rumbo aire. de la mañana. No, no, este no te lo rumbo del acepto. país. No, tú no me estés dando clases cuando estamos en la pausa. Es una frescura de tu parte. 9, 5 minutos. Mira, tenemos a Taira Vargas. Esa sabe. Antropóloga social. Sí, a propósito de este... El tema de la seguridad. Sí, porque es que hay tantos problemas sociales generados por esta crisis que se necesita de profesionales bien formados en determinadas áreas para poderle entender. Buenos días, Taira. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doña Taira. Con usted tenemos muchos temas. El tema de la seguridad social se la voy a dejar a Domingo, que es su tema. Ciudadana. ¿Social o ciudadana? Ciudadana. Ok. Justamente la ciudadana es la que quiero conversar con usted. A pesar de que el jefe de la policía ha dicho que ha bajado la criminalidad, uno para mí de los efectos del COVID es justamente, y lo hemos visto en los datos, es que se ha incrementado la violencia de género, la criminalidad, la ratería y otros temas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, eso se veía venir por muchísimas razones. O sea, el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar es parte de lo que fue los efectos del confinamiento, ¿no? O sea, las relaciones internas en la familia se deterioraron y se deterioran en condiciones de confinamiento, porque no hay espacios lúdicos fuera del hogar y además se agudizan los conflictos que ya existen, ¿no? Al durar más tiempo dentro del hogar. Y se reproduce con mucho más fuerza y de manera mucho más aguda la segregación sexista en el tema de las tareas domésticas, ¿no? En las tareas de cuidado que lamentablemente no asumen los hombres. En el caso del problema de la seguridad ciudadana, también se veía venir por muchísimas razones, porque el tema de la seguridad ciudadana es muy complejo. Muchas veces pensamos que tiene que ver con que la principal causa es la pobreza y no es solo la principal causa. Con el confinamiento se logra un mayor control de quienes, de la ciudadanía a través de las redes. Pero ese mayor control a través de las redes, a través de todo lo que es la tecnología y el Internet, favorece también a las redes delictivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más información sobre la gente, sobre lo que hace, a dónde va y lo que va a hacer a través de las mismas vías que la gente publica sobre esto. Y tenemos que entender que la criminalidad en nuestro país no es solo un fenómeno, es un fenómeno en el que está conectado con el tema del mismo desarrollo, con el tema tecnológico, ¿no? Entonces, es también un tema en el que lamentablemente nosotros mismos, de alguna manera, ofrecemos muchas pistas para sufrir y ser víctimas de violencia y de criminalidad. Pero también tenemos el problema de que no escapa el tema de las mismas, del deterioro de las condiciones socioeconómicas de la gente y la búsqueda de dinero, de alguna manera, lo que se llama el dinero fácil, ¿no? Es que es un modelo societal que se ha implantado y es parte del modelo societal capitalista en ese sentido, y tenemos una gran parte de una población que busca la manera de conseguir ingresos y que lamentablemente con la pandemia, y vemos los datos que incluso se ha estado ofreciendo el gobierno de cómo se ha incrementado la pobreza, cómo se ha incrementado el desempleo, y hay un grupo de personas que buscan alternativas de ese dinero fácil a través de las redes delictivas, y lamentablemente estas redes delictivas se logran instalar y se fortalecen no solo de manera espontánea, sino organizada. Y esta organización, en términos de las redes delictivas, está vinculada a los mismos estratos de poder y a los mismos temas de la Policía Nacional. Entonces, ahí está el problema, que es mucho más complejo, porque tenemos problemas serios
a nivel de lo que es toda la estructura de seguridad ciudadana, en que depositamos la seguridad ciudadana en un agente que muchas veces tiene serios problemas internos y que tiene serios problemas internos por sus vinculaciones con estas redes. Tahira, tú estás tocando un tema esencial. Si los propios instrumentos para la seguridad pública no tienen garantía en sí mismos y ahí caminan todos los elementos de la corrupción, no hay forma de abordar el problema. Yo he estado diciendo que hay que mejorarle la vida a los guardias, a los policías primero, para imponerle a ellos el derecho de tener que actuar como la autoridad. La corrupción aquí en general. ¿Qué medidas tú recomiendas que debíamos tomar en cuenta para abordar este incremento de la descomposición y de la corrupción? Sí, mira, son muchas medidas. Primero, nosotros tenemos que entender que el problema de la seguridad ciudadana debe ser una intervención comunitaria, social. No debe ser solamente una intervención desde los agentes de seguridad. Muchas experiencias de muchos países en América Latina han sido exitosas en términos de la seguridad ciudadana cuando logran involucrar a la comunidad en procesos no de vigilancia, como si fuesen aparatos paramilitares, que eso es peligrosísimo, ¿no? Sino en procesos de lograr confianza entre ellos y ocupación del espacio que se encuentra en los espacios residenciales. Mientras más ocupación del espacio haya, mientras más actividades se hagan al interior de las comunidades, mientras más confianza y conocimiento de quiénes somos, dónde vivimos y cómo compartimos, en esta manera, mayor nivel de seguridad. Pero también hay un tema. Nosotros, el tema de la delincuencia, o sea, las delincuencias en la actividad de atraco y robo residencial se produce a través de relaciones al interior de las residencias. Y eso me lo han dicho los mismos delincuentes, que yo los entrevisto y lo convivo continuamente entrevistando por estudios que hago. Y ellos me dicen, no voy a entrar a una residencia si no tengo una relación adentro de alguien que me ha dado información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema en nuestras relaciones internas en el hogar, donde pasamos mucha información sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestros ingresos, nuestras ganancias y la adquisición de objetos que son atractivos para las redes delictivas, como es las pistolas, como son todos estos temas. Entonces, muchas veces dentro de la misma familia, dentro de las relaciones de amistades y dentro de las redes sociales, tenemos conectado a la persona que nos agrede luego y que está en la delincuencia. Entonces tenemos que tomar medidas claras y dar orientación a la ciudadanía sobre el manejo de las redes sociales, sobre el manejo de su información privada y confidencial, en términos de tener más cuidado, más discreción, más manejo íntimo de su vida, para que no ofrezca información a quienes luego lo van a agredir. Y además, muchas veces esas agresiones vienen desde adentro. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de educación ciudadana en ese sentido, que tengan pautas claras y herramientas claras a la ciudadanía sobre cómo manejar su seguridad. Y eso tiene que ser desde la confianza. Por otro lado, con la Policía Nacional debe darse un proceso. Yo veo que se está planteando la depuración, me parece muy bien, porque estoy de acuerdo contigo, Fafa, que ellos necesitan mejores salarios, totalmente de acuerdo, pero ellos tienen que ser vigilados, ellos tienen que ser auditados, ellos tienen que ser evaluados, y tiene que darse un canal de observatorio comunitario y ciudadano continuo hacia la policía, porque en las comunidades se sabe todas las fechorías que hace la policía y todas sus conexiones con las redes delictivas, pero la gente no se atreve a denunciar. La gente no se atreve a decirlo porque después eso viene en su contra. Conversamos con Tahira Vargas, antropóloga social, estudiosa como la que más del comportamiento humano, sobre todo ese comportamiento social que vemos en las calles del país, en los barrios de nuestro país. Tahira, es imposible conversar con usted sin preguntarle cómo se está manifestando la incidencia del microtráfico, en torno a lo cual usted ha hecho varios estudios,
justamente en el marco de las consecuencias generadas por el COVID-19. ¿Cómo lo has podido trabajar? Mira, el microtráfico sigue. ¿En qué dimensión? Claro, sigue. Lo que pasa es que nosotros creemos que el microtráfico funciona como un punto de drogas que está en una calle. En eso estaba hablando con una persona que me hizo una entrevista recientemente. Y no, el microtráfico funciona y se fortaleció en la pandemia desde lo que son los sistemas de distribución a través de los delivery. Entonces, no estoy diciendo que son los deliveries de lo colmado los que están llevando la droga. No, estoy diciendo que existe una red de microtráfico que está funcionando desde lo que son relaciones primarias, donde se distribuye la droga a los diferentes lugares y pasa supuestamente desapercibido en ese sentido y llega a muchos lugares. El microtráfico aumentó con la pandemia porque aumentó el consumo de sustancias, porque aumentó el consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Estamos diciendo aumento de alcohol, el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, de cocaína, de crack, las combinaciones tabaco, marihuana, tabaco, cocaína, marihuana, crack, marihuana, o sea, todas estas sustancias, el alcohol, el uso del alcohol en combinación con todo esto, la juca, por ejemplo, donde se le pone en la base alcohol, ron, y a ese ron se le echa tabaco o se le echa marihuana y todo lo que son estas combinaciones que son terribles, ¿no? En ese sentido, en términos de la salud. Entonces, todo esto aumentó porque con el confinamiento la gente creció la ansiedad, creció la depresión, creció la necesidad de evasión, ¿no? De evadir la situación porque no tengo respuesta, porque me siento insegura, porque tengo incertidumbre sobre mi situación económica o sobre mi situación de salud, entonces me refugio en estas sustancias. Entonces, realmente aumentaron. ¿Y esta coctelera cómo se refleja en la calidad de la sociedad dominicana? Terrible, terrible. Nosotros tenemos problemas serios de salud mental y de una población joven con serios problemas de salud mental, tanto en los barrios como en los estratos medios. Y la salud mental se deterioró muchísimo en esta pandemia. Y lamentablemente los servicios para una población pobre con problemas de salud mental son muy precarios, porque no tenemos centros de salud mental en los barrios ni en los municipios que deberían de estar, donde la gente pueda acceder gratuitamente a ese servicio y poder entonces recibir la terapia que se necesita, incluyendo las mujeres víctimas de violencia de género, los problemas de violencia intrafamiliar y en los problemas de consumo, ¿no? Porque el tema del microtráfico, entre el microtráfico y consumo hay una relación muy estrecha, ¿no? Y siempre se ha hablado de eso. Mientras hay demanda, va a haber oferta. O sea, no, tenemos que atacar la demanda y eso es lo que no atacamos. La prevención en términos del consumo de drogas, del consumo de alcohol. El alcohol es el inicio del consumo de drogas. No hay un solo usuario de droga usuaria de droga que yo haya entrevistado de todo tipo de drogas que no haya iniciado con alcohol desde temprana edad, de los 10, 11 años. Entonces tenemos que trabajar en erradicar esas prácticas de consumo de alcohol en la niñez para lograr una disminución y una erradicación del consumo de sustancias y de esa manera el microtráfico se debilita. Bien, claramente. Taira, finalmente, ¿se va a quedar otra vez el tema del aborto estancado, atrapado en las patas de los legisladores? Eso es una gran pena, realmente. La gente, yo creo que nuestros legisladores y legisladoras no saben, no tienen idea de la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país. No tienen idea de lo que significa el nivel de violaciones sexuales e incesto. Yo no he entrevistado una sola mujer en este país que no haya sido abusada sexualmente por un familiar. Ahora mismo yo estoy haciendo un estudio sobre violencia de género y todas las mujeres que he entrevistado en su niñez fueron abusadas sexualmente. Entonces el nivel de abuso sexual que existe en nuestro país es tan alto y el nivel de desesperación que provoca en una niña, en un adolescente que no quiere contarle a la familia
lo que le está pasando, porque tiene miedo a que la saquen del hogar o tiene miedo a la reacción del familiar que la está violando, y lo que hace es recurrir a prácticas sumamente riesgosas, que eso fue otro estudio que yo hice sobre las prácticas informales de aborto, que son múltiples, desde insertarse una percha, que eso es muy común, y provocarse un sangrado. Cuando llega con ese sangrado a un hospital, que el médico le diga que no la puede intervenir porque eso es un aborto iniciado y que entonces eso le provocaría la cárcel. Eso es lo que estamos provocando. Más muertes, más riesgo, más niñas mutiladas, más adolescentes en condiciones de alto riesgo, más prácticas clandestinas, un aumento de las clínicas clandestinas, que eso va a aumentar grandemente, con una tarifa de 10,000 pesos por cada aborto, enriqueciendo, sabe Dios a quienes están detrás de esas clínicas, y sabe Dios qué relaciones tienen con otras estructuras esos dueños de clínicas clandestinas. Esos son los que se van a beneficiar. Bueno, muchísimas gracias, Taira Vargas, antropóloga social, por compartir con nosotros y con todos los oyentes de este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país y allende los mares, tan importantes informaciones, sobre todo partiendo de que la mujer se constituye en el centro de esa preocupación social en todos los órdenes. Gracias, Taira. Gracias a ustedes.